Muy buenos días, estimados estudiantes. En este video vamos a ver la corrección de la prueba de geometría y trigonometría. El primer ejercicio de la fila 1 es 1 más cotangente al cuadrado de x sobre 2. Y esto igual a 2 veces el seno de x por la tangente de x sobre 2. Muy bien. Lo primero que podemos hacer aquí es pasar a una función más familiar para el trabajo. Entonces vamos a ponerlo como 1 sobre 1 dividido para la tangente al cuadrado de x sobre 2. Esto lo podemos convertir a la... Bueno, antes de convertirlo, lo podemos ejecutar aquí la operación de suma, ¿no es cierto? Quedándonos tangente al cuadrado de x sobre 2 más 1 sobre la tangente al cuadrado de x sobre 2. Una vez hecho esto, nosotros pudiésemos pasar todo a términos de seno y coseno, o pudiéramos seguir trabajando en función de la tangente, ¿no es cierto? Vamos a pasar todo a términos de seno y de coseno. ¿Está bien? Entonces nos quedaría lo siguiente. Acá arriba pasaríamos a todo, como está la tangente al cuadrado de x sobre 2, cambiaríamos por el ángulo mitad, pero todo al cuadrado. Entonces nos va a quedar 1 menos coseno de x sobre seno de x, ¿no es cierto? Todo al cuadrado. Más 1 y dividido para 1 menos coseno de x sobre el seno de x, y todo esto también al cuadrado. Como es tangente al cuadrado del ángulo mitad, tengo que poner la expresión del ángulo mitad, pero también elevado al cuadrado. Hecho eso, yo puedo en este momento desarrollar las sumas que tengo en el numerador, la suma que tengo en el numerador, y dejar por lo pronto el denominador tal cual está ahí. ¿Está bien? Entonces, primero que nada, pienso que podríamos aquí sacar mínimo y ya desarrollar el binomio al cuadrado que tenemos por acá. Entonces, el mínimo sería seno al cuadrado, porque está elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, el mínimo sería seno al cuadrado de x. Eso como mínimo, ¿no es cierto? Ahora, esta expresión va a ser el mismo, va a ser para el mínimo, ¿no es cierto? Y acá arriba tendríamos que desarrollar este binomio al cuadrado, quedándonos el cuadrado de la primera más, a ver, menos el doble producto de la primera por la segunda, coseno de x, más el cuadrado de la segunda, más coseno al cuadrado de x, ¿no es cierto? Ahora, seno al cuadrado para 1, seno al cuadrado por 1, seno al cuadrado. Y esto más seno al cuadrado de x. ¿No es cierto? Eso nos quedaría. Por otro lado, en la parte de abajo, yo le voy a dejar como 1 menos coseno de x al cuadrado, y todo esto sobre
ya elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Sería seno al cuadrado de x. ¿Está bien? Entonces, de este paso, vendríamos acá. Aquí se pueden simplificar nuestros mínimos, porque son denominadores ambos, este con este. También vamos a desarrollar algunas operaciones que tenemos arriba. Para empezar, yo pudiera expresar todo ese numerador ya haciendo la multiplicación de extremos con extremos, medios con medios. Me quedaría 1 menos 2 coseno de x más coseno al cuadrado de x. Y aquí el seno al cuadrado de x le voy a transformar por 1 menos coseno al cuadrado de x. Y en el denominador me voy a quedar con la misma expresión, es decir, 1 menos coseno de x al cuadrado. Entonces aquí, veamos, me queda, si lo desarrollo es 1 más 1, 2, ¿no es cierto? Menos 2 coseno de x, y el coseno al cuadrado se va con el coseno al cuadrado. Y de denominador me queda 1 menos coseno de x al cuadrado. Aquí puedo sacar un factor común, 2. Entonces me queda 1 menos coseno de x sobre 1 menos coseno de x, pero todo este al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces este se va a simplificar con este cuadrado, quedándome 2 sobre 1 menos coseno de x. Ahora, ojo con algo. Voy a escribirlo por acá. Hay la expresión que dice que la tangente de x sobre 2 es igual a 1 menos coseno de x sobre seno de x. Entonces, en esta igualdad, si yo reemplazo el 1 menos coseno de x, me va a quedar seno de x por tangente de x sobre 2. ¿No es cierto? Esto sería igual a 1 menos coseno de x. Esto voy a reemplazarlo acá. Entonces me quedaría 2 sobre seno de x por tangente de x sobre 2. Y está resuelto el ejercicio. Entonces, esa sería la resolución del primer ejercicio de la fila 1. No es la única forma de resolverlo. Yo he utilizado este método con algunos pasos para desarrollarlo paso a paso, pero también se puede utilizar de otra manera. El primer ejercicio de la fila 2 decía tangente al cuadrado de x sobre 2 más cotangente al cuadrado de x sobre 2, que dividía a la tangente al cuadrado de x sobre 2 menos la cotangente al cuadrado de x sobre 2. Y esto es igual a menos 1 más coseno al cuadrado de x sobre 2 coseno de x. ¿Está bien? Listo. Bueno, ustedes saben que la tangente, o más bien dicho, la cotangente es la inversa de la tangente. ¿Está bien? Entonces, pudiéramos a la identidad trigonométrica de la tangente del ángulo mitad, invertirlo y directamente obtener la cotangente del ángulo mitad. ¿No es cierto? Podríamos hacerlo así. Sin embargo, para que no se confundan con eso, yo voy a hacer un proceso un poquitito más largo, que es convertir la cotangente en tangente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar como primer paso lo siguiente. Voy a tener tangente al cuadrado de x sobre 2
más 1 sobre tangente al cuadrado de x sobre 2. ¿No es cierto? En el denominador, tangente al cuadrado de x sobre 2 menos 1 sobre tangente al cuadrado de x sobre 2. ¿Está bien? Si yo hago las sumas en el numerador, las restas en el denominador, paso a tener lo siguiente. Tangente a la cuarta de x sobre 2, ¿no es cierto? Más 1 sobre, más 1 sobre tangente al cuadrado, ¿no es cierto? De x sobre 2. Todo esto sobre aquí, tangente a la cuarta de x sobre 2 menos 1. Y todo sobre tangente al cuadrado de x sobre 2. ¿Está bien? Eso va a generar que se simplifiquen mis denominadores. Ahora bien, si yo tengo tangente a la cuarta de x sobre 2, yo sé que la tangente del ángulo mitad es 1 menos coseno de x raíz sobre raíz de 1 más coseno de x. Si eso se eleva al cuadrado, me queda el valor de 1 menos coseno de x sobre 1 más coseno de x. Si eso otra vez lo elevo al cuadrado, porque está elevado a la cuarta, ¿no es cierto? Entonces voy a tener 1 menos coseno de x sobre 1 más coseno de x al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, si ustedes lo hacen en sus casas se van a dar cuenta, pero a la larga yo aquí de tener eso elevado a la cuarta genera que prácticamente obtenga lo siguiente. Ya haciendo extremos con extremos y medios con medios, me quedará lo siguiente. A ver, 1 menos coseno de x al cuadrado sobre 1 más coseno de x al cuadrado y más 1. Y voy a tener también un denominador 1 menos coseno de x al cuadrado sobre 1 más coseno de x al cuadrado menos 1. A esa expresión yo llego, ¿no es cierto? Nuevamente voy a hacer sumas en el numerador, sumas en el denominador. Me va a quedar lo siguiente. 1 menos coseno de x al cuadrado más 1 más coseno de x al cuadrado. A ver, perdón. Coseno de x al cuadrado, así. Todo esto dividido para 1 más coseno de x al cuadrado. Este sería el mínimo del numerador de acá. Y todo un denominador que me quedaría muy similar. 1 menos coseno de x al cuadrado menos ahora 1 más coseno de x al cuadrado y todo sobre 1 más coseno de x al cuadrado. Nuevamente mis denominadores se simplifican, ¿no es cierto? Y si yo hago extremos con extremos, medios con medios, y ya desarrollo esos binomios al cuadrado, ¿qué me va a quedar? Del primero me queda el cuadrado de la primera, 1 menos el doble producto de la primera por la segunda, 2 coseno de x, más el cuadrado de la segunda, coseno al cuadrado de x. Como tengo signo más, todo acá será con más. Más 1, más 2 coseno de x y más coseno al cuadrado de x. Eso en el numerador. En el denominador, muy similar, pero tengo 1 menos 2 coseno de x
más coseno al cuadrado de x. Y como aquí tengo un signo menos, le va a ser menos a todo lo que tenga acá. Entonces, sería menos 1 menos 2 coseno de x menos coseno al cuadrado de x. Si hago las sumas y las restas en el numerador y en el denominador, acá arriba tengo 1 y 1 se hacen 2. ¿No es cierto? Menos 2 coseno de x más 2 coseno de x se eliminan. Y coseno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x más 2 coseno al cuadrado de x. En el denominador, 1 menos 1 se van. Más coseno al cuadrado menos coseno al cuadrado se van. Y me queda menos 4 coseno de x. Ahora arriba yo voy a sacar un factor común que me va a dejar 2, 1 más coseno al cuadrado de x. Y abajo me va a quedar menos 4 coseno de x. Se simplifica 1, se simplifica 2. Si tengo numerador positivo y denominador negativo, la expresión me queda menos arriba 1 más coseno al cuadrado de x, abajo 2 coseno de x, que es lo que yo quería demostrar. ¿Está bien? Esa es la resolución del primer ejercicio de la fila 2. El segundo ejercicio de la fila 1 es este. 1 sobre 1 más tangente de alfa por tangente de 2 alfa y esto igual a coseno de 2 alfa. Bueno, aquí lo primero que vamos a hacer es cambiar esa tangente de 2 alfa para manejar el mismo tipo de ángulos. Entonces, más, y aquí incluso podríamos hacerlo así. Tangente de alfa que va a multiplicar, ¿no es cierto?, a 2 tangente de alfa sobre 1 menos tangente al cuadrado de alfa. ¿No es cierto? Muy bien. Si yo hago ese producto, ¿no es cierto? Ahí tengo un producto antes de realizar la suma. Me queda lo siguiente. 1 sobre 1 más 2 tangente al cuadrado de alfa sobre 1 menos tangente al cuadrado de alfa. ¿Verdad? Ahorita puedo hacer un mínimo en el denominador. Me va a quedar lo siguiente. 1 sobre, sacando mínimo de acá, me queda 1 menos tangente al cuadrado de alfa más, aquí 1 menos tangente al cuadrado para 1 menos tangente, 1 por 2 tangente al cuadrado más 2 tangente al cuadrado de alfa. Y todo esto sobre 1 menos tangente al cuadrado de alfa. ¿Verdad? Muy bien. Aquí puedo hacer extremos con extremos, medios con medios. Me va a quedar lo siguiente. 1 menos tangente al cuadrado de alfa como numerador, ¿no es cierto? Este extremo con este extremo. Y aquí menos tangente al cuadrado más 2 tangente al cuadrado quedaría más tangente al cuadrado. Y este es medio con medio. Entonces, 1 más tangente al cuadrado de alfa. ¿No es cierto? Llego a eso. Ahora, aquí puedo ya pasar de tangente a seno sobre coseno. Entonces, me queda en el numerador 1 menos seno al cuadrado de alfa, coseno al cuadrado de alfa, sobre 1 más seno al cuadrado de alfa, coseno al cuadrado de alfa. Saco mínimos en numerador y denominador para que me quede coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa sobre coseno al cuadrado de alfa. ¿Verdad? En el denominador, coseno al cuadrado de alfa más seno al cuadrado de alfa sobre
denominador común, coseno al cuadrado de alfa. Estos extremos con extremos, medios con medios, estos se simplifican. Ahora, este de acá arriba, coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa, le puedo cambiar a coseno de 2 alfa. Y abajo, coseno al cuadrado de alfa más seno al cuadrado de alfa sería 1. Por lo tanto, ya obtengo mi respuesta. Segundo ejercicio de la fila 2. Tangente de 3 beta es igual a 3 tangente de beta menos tangente al cubo de beta sobre 1 menos 3 tangente al cuadrado de beta. Como yo les había dicho en la prueba, esto no habíamos dado como identidad, por lo tanto hay que demostrarlo. Se lo puede hacer diciendo que la tangente es de beta más 2 beta. ¿No es cierto? Ese sería nuestro primer paso. Cambiar la tangente de 3 beta a tangente de beta más 2 beta. Y ahora tenemos una operación de suma de tangentes que es igual a tangente de beta más tangente de 2 beta sobre 1 menos tangente de beta por tangente de 2 beta. ¿Está bien? Bueno, lo único que podemos hacer ahí ahora es deshacernos de ese ángulo doble, cambiándolo por su respectiva identidad. Hagamos ese paso. Esto nos va a quedar tangente de beta, ¿no es cierto? Más, ahí cambiamos el ángulo doble, queda 2 tangente de beta sobre 1 menos tangente al cuadrado de beta. Eso en el numerador. En el denominador, 1 menos tangente de beta que va a multiplicar a 2 tangente de beta sobre 1 menos tangente al cuadrado de beta. Nos hemos deshecho de los ángulos dobles y ya nos quedamos solo con expresiones de ángulo beta. Bueno, ahora desarrollemos las respectivas sumas, restas, mínimos en numerador y en denominador. Entonces, el denominador común arriba sería 1 menos tangente al cuadrado de beta. Así. Este sería el denominador común y vamos a hacer la operación. Entonces, 1 menos tangente al cuadrado de beta. Para 1, 1 menos tangente al cuadrado de beta. Por tangente de beta me quedaría tangente de beta, ¿no es cierto? Tangente de beta menos tangente al cuadrado por tangente, tangente al cubo de beta. Y aquí tengo el mismo mínimo más 2 tangente de beta. Más 2 tangente de beta. ¿Está bien? En todo el denominador. El mínimo también sería 1 menos tangente al cuadrado de beta. ¿No es cierto? Ahora vamos por acá. 1 menos tangente al cuadrado de beta. Para 1, 1 menos tangente al cuadrado de beta. Por 1, 1 menos tangente al cuadrado de beta. Entonces aquí 1 menos tangente al cuadrado de beta. ¿No es cierto? Aquí se mantiene el mismo denominador, pero al hacer el producto tangente de beta por 2 tangente de beta me queda menos, ¿no es cierto? Menos 2 tangente al cuadrado de beta. ¿Está bien? Llego a esa expresión. Los denominadores se simplifican. Hago extremos con extremos y medios con medios y ya me queda prácticamente la respuesta que buscaba. ¿Por qué?
acá tengo tangente de beta más 2 tangente de beta, 3 tangente de beta, menos tangente al cubo de beta. Y en el denominador tengo menos tangente al cuadrado de beta, menos 2 tangente al cuadrado de beta, y este 1 menos 3 tangente de beta. Y ya queda demostrado, ¿verdad? Es así de sencillo. Tenemos aquí la ecuación trigonométrica para la fila 1. Coseno al cuadrado de 2 beta más 3 seno de 2 beta igual a 3. Lo primero que voy a hacer es cambiar ese coseno para quedarme solo con términos de seno. Sería 1 menos seno al cuadrado de 2 beta más 3 seno de 2 beta igual a 3. Voy a pasar todo al otro lado y me va a quedar 0 igual. Pasa seno al cuadrado de 2 beta menos 3 seno de 2 beta. Y este 1 que estaba positivo acá pasa con negativo acá. Entonces me quedaría más 2. ¿Sí o no? Ahora yo digo que 0 es igual y aquí se me forma un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Entonces pongo seno de 2 beta y seno de 2 beta. Un número que sumado algebraicamente me dé menos 3, números más bien dicho, y multiplicados me dé más 2. Entonces menos 2 por menos 1. Menos 2, menos 1, menos 3. Menos 2 por menos 1, más 2. Ya tengo esa expresión igualada a 0. Por lo tanto, para que eso se cumpla, cualquiera de los binomios puede ser 0. Voy a hacer ese análisis acá. Tengo seno de 2 beta menos 2 igual a 0. Quedaría que el seno de 2 beta es igual a 2. No existe ningún número que haciendo seno a la menos 1, más bien dicho, ningún ángulo que haciendo seno a la menos 1 me dé 2. Por lo tanto, esta no es solución. No es solución. Voy con el otro. Seno de 2 beta menos 1 igual a 0. Seno de 2 beta es igual a 1. Saco seno inverso a ambos lados y me queda que 2 beta es igual al seno a la menos 1 de 1. El seno a la menos 1 de 1 es 90 grados. Entonces 2 beta ha sido igual a 90 grados. Por lo tanto, beta es igual a 45. Esta es la respuesta. Si ustedes incluyen este valor de 45 en esta expresión, van a ver que se cumple. La ecuación trigonométrica de la fila 2 era esta. 3 secante al cuadrado de beta más tangente de beta menos 5 igual a 0. Bueno, la secante al cuadrado de beta yo la puedo cambiar por 3 que multiplica a tangente al cuadrado de beta más 1 más tangente de beta menos 5 igual a 0. ¿Está bien? Si hago las operaciones me queda 3 tangente al cuadrado de beta más 3 más tangente de beta menos 5 igual a 0. Si reduzco esos valores me queda 3 tangente al cuadrado de beta más tangente de beta, ¿no es cierto? Y menos 5 más 3 menos 2 igual a 0. Esa es una ecuación de la forma ax al cuadrado más bx más c. Si yo busco números que sumados algebraicamente me den 1 y multiplicados me den menos 2, no los voy a encontrar. ¿Está bien? No van a existir rápidamente. Tuviera que hacer algunos artilugios. Entonces,
Lo más prudente aquí es hacer una fórmula general de la ecuación. ¿Cuál era la fórmula general de la ecuación? En este caso sería que la tangente de beta, ¿no es cierto? Sería igual a menos b. Ahora, aquí 3 va a ser a, b va a ser 1 y c va a ser menos 2, ¿no es cierto? Entonces, si la fórmula es menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac y todo dividido para 2a, ¿no es cierto? Y acá tengo mis coeficientes, a es 3, b es 1 y c es menos 2. Yo reemplazo acá, yo tengo los valores y me termina dando que la tangente de beta es igual a 2/3 y que la tangente de beta es igual a menos 1. ¿Está bien? Ahora bien, este no es un valor conocido de tangente para nosotros. Muy probablemente nos dé un ángulo, pero no tenemos un valor definido de ángulos notables cuya tangente me dé 2/3. Me parece que el resultado de eso sale 33 algo o 43 algo, no recuerdo. Pero este sí lo podemos evaluar, porque si nosotros hacemos que beta es igual a la tangente a la menos 1 de menos 1, yo sé que la tangente es negativa en el segundo y en el cuarto cuadrante, ¿no es cierto? Este valor de menos 1 sería equivalente entonces a que beta sea igual a 135 y que beta sea igual a 315. ¿Está bien? Ambos valores se cumplen acá. Entonces, estas eran nuestras respuestas. Eso es todo, muchachos. Espero que hayan entendido y cualquier cosa estoy a sus órdenes.